Ah, Sí, sí, bueno, se ve. bien, perfecto. Bueno, entonces estas son las ecuaciones de Newton, y ahora lo que sí, tengo un vínculo. Tengo dos vínculos en realidad. Tengo un vínculo que es para el bloque triangular, que es que el bloque triangular tiene que estar pegado al piso. O sea, ¿y ese vínculo cómo lo puedo escribir en términos de la posición del punto este? Ahí 2 tiene que ser 0. Exactamente. Y 2 tiene que ser 0. Perfecto. Ese es un vínculo. ¿Está bien? El objetivo de esta fuerza de acá es que I2 sea 0. Y va a valer lo que tenga que valer para que I2 sea 0. O sea que este bloque lo único que puede hacer es moverse en esta dirección, en un sentido o en otro. Pero no puede ni subir ni bajar. ¿Está bien? ¿Y el otro vínculo cuál es? Por lo menos, más allá de cuál es la expresión matemática del vínculo, qué otra cosa tengo que pedir? El de la masa 1 que se tiene que mover sobre la recta, lo que habíamos visto antes. Exactamente, exactamente. La masa 1 tiene que estar sí o sí sobre la recta, este, sobre el plano inclinado. Ahora, escribir eso es un poco más complicado, pero esencialmente lo que se necesita, por acá, bueno, el primero, entonces, un vínculo es como dijo acá la compañera, es que I2 es igual a 0. Y después el otro es el siguiente, yo puse la posición de la masa 1 en X1 y 1. Y después puse la posición del bloque, la posición del vértice del bloque en X2 y 2. ¿Está bien? Y 2 igual vale 0, pero lo dejo genérico. X2 y 2. Y lo que tiene que pasar es que el punto X1 y 1 tiene que pertenecer a esta recta. ¿Está bien? Bueno, la expresión matemática para eso, básicamente es que la tangente del ángulo este es que esta altura sea igual a esta altura dividido la base. ¿Está bien? Es una cuestión trigonométrica. Entonces el vínculo que tienen que satisfacer X1 e Y1 es este que está acá, donde además este bicho de acá es 0 por esto que está acá. ¿Está bien? Entonces esto me está imponiendo un vínculo entre X1, X2 e Y1. La posición de X1 y 1 no puede ser cualquier cosa, sino que depende de dónde está en qué punto está el plano inclinado. Si yo muevo el plano inclinado, eh, se va a estar moviendo esta cantidad de acá, y entonces Y1 y X1 no son independientes, sino que tienen que estar vinculadas. Tiene que pertenecer, es un punto que tiene que pertenecer a la recta, y la recta depende de cuál es el punto en el que está el extremo este del triángulo. Bien, entonces hasta acá tengo que el triángulo tiene que estar en el piso, que la masa 1 tiene que estar sobre la superficie del triángulo, y acá tengo todas las ecuaciones de Newton planteadas. Entonces tengo las ecuaciones diferenciales y sus vínculos. Estamos exactamente en el mismo punto en el que estuvimos cuando planteamos en el caso de las poleas la situación que para llegar a la expresión matemática con la cual se puede empezar a resolver cualquier problema, que es planteo las ecuaciones de Newton y los vínculos. Entonces me quedan ecuaciones diferenciales, que son ecuaciones que tienen derivadas, están las aceleraciones en términos de la fuerza, y después cómo se vinculan las coordenadas. Y la manera de meter los vínculos acá adentro es derivando estas expresiones dos veces respecto al tiempo, ¿no? Porque acá me aparecen las aceleraciones y acá tengo posiciones. Entonces, si quiero complementar estas ecuaciones, tengo que derivar esto dos veces respecto al tiempo. Bien, acuérdense que lo que me está pidiendo en este inciso, hasta acá lo planteé en general, lo que me pide en este inciso en particular es cuánto vale la aceleración de bloque 1 en la dirección X, que en el lenguaje que yo estoy, o sea, me está pidiendo esto, en el lenguaje que yo estoy usando, esto es exactamente esto, ¿no?
es la derivada temporal segunda de la posición del bloque 1 en la dirección X. Esa es la aceleración de 1 en X. Bien, entonces tengo que despejar de acá todas estas ecuaciones cuánto vale X1. Perdón, la aceleración en la dirección de X para la masa 1. Entonces tengo que despejar X1 dos puntos de acá. Y me encuentro con el mismo problema que antes. Si yo lo quiero despejar de la primera, no puedo, porque me queda en función de n y no sé cuánto vale n. Pero n aparece en otras ecuaciones que están vinculadas con otras cosas que no sé cuánto valen, pero que están a su vez vinculadas con X1 a través de los vínculos. Entonces nada, tengo un sistema de varias ecuaciones con varias incógnitas y tengo que identificar, el problema me pide que resuelva para una en particular, que es X1 2 puntos. Así que bueno, yo les digo cómo procedo yo, ustedes procedan como quieran, lo importante es que lleguemos al mismo resultado. Bien, entonces lo primero que noto es que del vínculo 1, perdón, de este vínculo, ya dijimos que I2 es 0, así que I2 lo puedo tachar de acá. Entonces si yo a esto lo paso multiplicando, y a la tangente de phi la paso dividiendo, me termina quedando que x1 menos x2 es igual a I1 dividido la tangente de phi. Esto es el mismo vínculo que acá, simplemente que pasé multiplicando y dividiendo cosas. Entonces, si yo ahora derivo esto dos veces respecto del tiempo, la tangente de phi no depende del tiempo, lo que me queda es esta ecuación de acá, que es lo que escribí ahí. ¿Está bien? Entonces acá lo que hice fue agarrar el vínculo y lo derivé dos veces respecto del tiempo, y me dio esta ecuación. Bien. Después lo que hice fue, sumé dos ecuaciones de Newton. La ecuación para la masa 1 en la dirección X y la ecuación para la masa 2 en la dirección X. Esta con esta. Y el motivo por el cual hago eso es porque acá tengo menos n seno de phi y acá tengo n seno de phi. Entonces cuando la sume, se te cancela la n y te queda una ecuación que involucra las aceleraciones en X para 1 y 2. Entonces te queda m1 por x1 2 puntos más m2 por x2 2 puntos. Que es esto que está acá. Entonces de acá yo puedo despejar la aceleración de 2 en términos de la aceleración de 1. Bien. Y cuando lo meto acá adentro, voy a poder escribir la aceleración de 1 en X en función de la aceleración de 1 en Y. ¿Está bien? O sea, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, uso una para eliminar una incógnita. Entonces me queda una ecuación que me vincula X1 2 puntos con Y1 2 puntos. Entonces ahora necesito una ecuación extra que me haga, también que me vincule estas dos cantidades, así tengo de vuelta dos ecuaciones con dos incógnitas y puedo despejar la que quiero. Entonces, de esta secuencia de identidades, llego a algo que depende de x1 2 puntos e y1 2 puntos. Acuérdense que lo que me pide el ejercicio es que calcule esto. Entonces lo que necesito es otra ecuación que también tenga estas dos como para poder despejar cuánto vale x1 2 puntos. Bueno, uso lo siguiente. Agarro la ecuación de Newton para la masa 1 en la dirección x, la multiplico por coseno de phi, y le sumo seno de phi por la ecuación de Newton de la masa 1 en la dirección de y. Entonces vayamos arriba a ver qué quiere decir esto. ¿Por qué hago esto? Yo tengo 1 en X, 1 en Y. Tengo 1 en X, 1 en Y. Dijimos que agarro esta y la multiplico por el coseno de phi y que se le sumo a esta multiplicada por el seno de phi. Hago eso porque acá me va a quedar menos n seno de phi coseno de phi y acá me queda más n seno de phi coseno de phi. Entonces cuando lo sumo esto se cancela y de vuelta se me desaparece la normal y me queda algo que depende de x1 2 puntos y de y1 2 puntos. ¿Ok? Entonces tengo dos ecuaciones que tienen exactamente las mismas incógnitas. O sea, tengo una para x1 2 puntos y 1 2 puntos, y tengo otra, que es la que calculé recién, para x1 2 puntos y 1 2 puntos. Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, puedo despejar como quieran despejen. Lo importante es que tienen que saber cuánto vale x1 2 puntos. Cuando calculan eso, bueno,
Yo esto está, creo que está hecho acá con bastante detalle. Yo lo que les sugiero es que lo miren, se fijen que no hayan metido la pata. Creo que no, porque llego al mismo resultado que dice la guía. Y lo que llego, bueno, la cuestión es que lo importante es que vean que ya llegamos a una situación en la que podemos despejar lo que pide el problema, que es calcular x1 2 puntos. Y da esta cosa horrible. ¿Está bien? Ahora, lo que conviene hacer siempre que llego a expresiones así son varias cosas. Primero, verificar que las unidades estén bien, ¿no? O sea que cuando yo meto las unidades acá, me da unidades, en este caso, de aceleración. Entonces, por ejemplo, fíjense que acá esta expresión depende de masas, que involucra kilos, ¿no? Mientras que acá no tengo ningún kilo, acá tengo masa por dividido, perdón, tengo metros sobre segundo cuadrado, unidades de aceleración. Entonces lo que tiene que pasar es que todos los kilogramos que aparezcan acá se tienen que cancelar, y eso sucede. Por ejemplo, acá tengo en el numerador una masa, y en el denominador también tengo masas. Entonces todas esas unidades se me van a cancelar. Y lo único que me va a quedar después en numeritos, y fíjense que el único que tiene unidades es G, que tiene unidades de aceleración. Entonces, el balance de unidades en esta ecuación está perfecto. Otra cosa que pueden hacer para chequear si los resultados están bien es tomar límites, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ya calculé cuánto valen las aceleraciones en el caso en el que el bloque de abajo está fijo, ¿no? Ahora, el bloque de abajo va a estar fijo, este problema, si es infinitamente pesado. Si es infinitamente pesado, no hay forma de que el bloque de arriba, que va a ser mucho más liviano, lo mueva. Entonces, en el límite en el que la masa del bloque de abajo, del bloque triangular de M2, tienda a infinito, tengo que recuperar el resultado del inciso anterior. ¿Está claro eso? El resultado en el inciso anterior, el bloque estaba fijo, y acá yo puedo fijar el bloque simplemente diciendo que es infinitamente pesado. Si toman que la masa de M2 se va a infinito, entonces este término, que va como M1, es despreciable respecto de este término de acá, entonces este término se hace enorme. Acá se termina cancelando el M2, y les queda una expresión que es menos G tangente de phi sobre secante cuadrado de phi. Esto es lo mismo que, esto es 1 sobre coseno cuadrado, ¿no? Entonces esto es lo mismo que multiplicar acá por coseno cuadrado de phi, y que acá simplemente te quede un 1. Y como la tangente es seno de phi sobre coseno de phi, el coseno de phi se va con este cuadrado y queda menos G por seno de phi por coseno de phi. Esa es la aceleración del bloque 1 en la dirección de x, y eso es exactamente lo que habíamos calculado antes. Voy a mostrar. Queda que la aceleración de x cuando el bloque estaba fijo era menos G por seno de phi coseno de phi. O sea que el caso este que resolvimos originalmente es un caso límite del caso más general en el que el bloque se puede mover. Lo mismo va a pasar con la componente ni, cuando tomen ese límite. Pero bueno, ahora busquemos acá. En el otro inciso lo que pide cuál es la aceleración del bloque 2 en la componente x. Y acá lo que puedo hacer es usar el vínculo este que había encontrado, ¿no? Cuando juntaba estas dos ecuaciones de Newton, me quedaba que la aceleración de 2 estaba relacionada con la aceleración de 1. Yo acabo de calcular la aceleración de 1, entonces simplemente agarro el resultado, lo meto acá adentro y me calculo la aceleración de 2. Y entonces nada, o sea, simplemente menos m1 sobre m2 por la aceleración de 1. Y bueno, llego a esta expresión. Y ahora puedo analizar distintos tipos de límites. Bueno, también puedo chequear que el balance de unidades esté bien. Y ahora puedo empezar a chequear límites. Por ejemplo, lo que está acelerando a estos dos bloques es que la masa de arriba, la masa M1, se la está chupando la Tierra por la fuerza gravitatoria. Entonces la masa quiere bajar, pero está el plano inclinado, que como que trata de evitarlo. Y entonces lo que hace es, la masa empuja al plano inclinado para abajo, y entonces como que pero como está el piso, lo que hace es lo tira para un lado, digamos. Ahora, si la masa de 1 fuese 0,
nada de esto estaría pasando, porque no habría ninguna fuerza peso que me tire la masa 1 para abajo y que acelere al plano en la dirección de X. ¿Está claro? Entonces, si la masa 1 tiende a 0, la aceleración esta debería ser 0. Esto efectivamente pasa. Si la masa 1 tiende a 0, esto no está. Esto es distinto de 0, pero esto tiende a 0. Entonces esto se va para 0. O sea que si el bloquecito de arriba, que es el que está empujando todo el sistema a través de su peso, digamos, si no tuviese masa no tendría peso, y entonces nada se estaría moviendo. En este caso lo que pasa es que el bloque de abajo no se estaría acelerando. ¿Está bien? Y tengo el otro caso, que era el caso que estudié recién, que la masa del bloque de abajo, el triangular, es enorme. En ese caso no se mueve, está quieto, entonces no se estaría acelerando, no se debería acelerar. Y efectivamente pasa eso. Si M2 tiende a infinito, el denominador se hace enorme porque tengo un M2 y entonces esto de vuelta tiende a 0. Entonces son dos límites distintos que me dan el mismo resultado, que es que el bloque está quieto. En un caso está quieto porque la masa de arriba es muy liviana, en el otro está quieto porque la masa de abajo, del propio bloque, es enorme. ¿Está bien? Bueno, un comentario que quiero hacer a esta altura, a ver si lo hago ahora o en un rato. Bueno, claro. Bueno, ya calculé, bueno, eso. En el inciso 3 me piden cuál es la aceleración en I del bloque 1, ¿no? De la masita que está arriba. Entonces, bueno, como yo ya calculé la aceleración de X de 1 y la aceleración de X de 2, puedo usar el vínculo para calcular cuánto vale la aceleración de I en 1. Nada, y chequeen que efectivamente esto les da... Bueno, veamos este. En este caso, nada, uso el vínculo entonces, meto acá adentro los dos resultados que calculé recién y calculo la aceleración de I en 1. Y acá tengo, de vuelta, verifiquen el balance de unidades que les dé bien. Y puedo tomar distintos límites. En el caso en el que la masa 2 tienda a 0, o sea, que el bloque... bueno, esto vamos a ver qué pasa. Si el bloque triangular, que es de la masa 2, tiende a 0, entonces no se necesita ningún esfuerzo para moverlo, ¿no? Simplemente se mueve sin ningún tipo de esfuerzo. Y en ese caso, lo que yo diría es que el bloque, la masa 1 cae con aceleración g. Es como si el bloque de abajo no estuviese, porque no le cuesta nada a la masa 1 moverlo, porque tiene masa 0 en el bloque de abajo. Entonces, si lo que creo yo que va a pasar, es que si M2 tiende a 0, o sea que el bloque este tiene masa igual a 0, entonces al bicho este que está acá, no le cuesta nada moverlo para allá. Entonces directamente se acelera para abajo con una aceleración g. Entonces fíjense, si M2 tiende a 0, esto no está, M1 se cancela con M1, tangente cuadrado se cancela con tangente cuadrado y queda efectivamente solamente menos g. ¿Está bien? Entonces si la masa del de abajo es 0, el otro cae tranqui. Total no empuja a ningún costo, porque no tiene masa, no tiene masa, entonces es trivial empujarlo para la derecha. Bueno, este es un chequeo que pueden hacer. Otro es que la masa M1 sea infinitamente pesada. Entonces, si bien sería el caso en el que el bloque triangular sí tiene masa, pero la masa del bichito este es enorme. Entonces también hace lo que quiere con el triángulo, porque como es tan pesado, debería en principio pasar exactamente lo mismo. En ese caso, fíjense lo que sucede. Como estamos en el límite M1 yendo a infinito, es mucho más grande que este, entonces directamente lo cancelo. Y de vuelta, este término es mucho más grande que este, entonces lo cancelo. Y entonces me queda exactamente lo mismo, que me queda que el M1 se me cancela con el M1, el tangente cuadrado de phi con el tangente cuadrado de phi, y de vuelta cae con aceleración menos g, como si el triángulo de abajo directamente ni estuviera. Y eso es porque es tan pesado que lo mueve así al toque, o sea, no necesita... la manera correcta de decirlo sería que no hay energía involucrada en mover el bloque de abajo, pero como no vimos energía, eso lo vamos a ver después. Después está el otro caso en el que el bloque de abajo tiene masa infinita, ¿sí? Que sería el caso en el que el bloque de abajo está fijo, ¿no? Porque se necesita infinita energía para moverlo.
y la masa de arriba no tiene infinita energía porque tiene masa finita. Entonces, si el bloque de abajo tiene masa infinita, fíjense qué pasa. Este pierde con respecto a este pierde con respecto a este, acá M2 se cancela, entonces me queda menos G por tangente de que es el seno cuadrado de phi sobre coseno cuadrado de phi, porque está al cuadrado, y 1 sobre secante cuadrado es coseno cuadrado de phi. O sea que este se va, y en el caso en que M2 sea infinito, es decir, que el bloque está fijo, lo que me queda es que la aceleración en I es menos G por el seno cuadrado de phi. Y eso, si se fijan antes, en el resultado que obtuvimos antes, en el caso en el que el bloque estaba fijo, les queda menos G por el seno cuadrado de phi. ¿Está bien? Jueguen siempre, cuando llegan a un resultado, jueguen siempre con este tipo de límites, porque por lo general son bastante intuitivos y les permite darse una idea de si es razonable el resultado al que llegaron o no. El comentario que quería hacer es el siguiente. Bueno, habrán visto bien la teórica que hay dos tipos de sistemas de referencia. Los inerciales y los no inerciales. Los sistemas de referencia inerciales son por definición aquellos en los que valen las ecuaciones de Newton. ¿Está bien? Y los no inerciales son aquellos en los que no valen las ecuaciones de Newton. Eso uno lo puede hacer, o sea, uno está en un laboratorio, está en un determinado contexto, se pone a jugar un poco se pone a jugar un poco arriba de una mesa y se da cuenta de si lo que sucede en la mesa está descrito o no por las ecuaciones de Newton. Ahí te puedes dar cuenta si estás en un sistema inercial o en un sistema no inercial. La diferencia entre los sistemas inerciales y los no inerciales es que los sistemas inerciales, que son los que valen las ecuaciones de Newton, no están acelerados. Mientras que aquellos que son no inerciales, en los que no valen las ecuaciones de Newton, sí están acelerados. Entonces, en este caso, uno podría haber dicho, yo sé que es reconfuso, esto es un juego de palabras, y la única diferencia entre un caso y otro es la palabra no. Entonces, seguro que debe variar bastante. Pero, esencialmente, les puedo ejemplificar con este ejemplo, que es lo que pasa. Ustedes podrían haber elegido un sistema de referencia fijo al bloque, que tenga X' y', para mirar qué pasa con la masa, ¿no? Entonces, si el bloque está fijo, ese sistema de referencia está perfecto, porque el sistema de referencia no está acelerado, está fijo. Pero si ustedes le permiten al bloque moverse, a este bloque moverse, entonces van a estar describiendo el movimiento de la masa 1 respecto de un sistema de referencia que sí está acelerado. Y en ese sistema de referencia no valen las ecuaciones de Newton. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno trata de buscar un sistema de referencia, que ese sea un sistema de referencia inercial, en el que valen las ecuaciones de Newton. Si no, lo que va a pasar, y nosotros no vamos a ver esto como un tema en esta materia, entonces creo. Entonces, por lo general no va a haber tanta, duda respecto de si un sistema es inercial o no en los ejercicios que se plantean. Pero si el sistema que se elige es aquel en el que no valen las ecuaciones de Newton, es un sistema de referencia no inercial, entonces para que valgan ciertas ecuaciones lo que hay que hacer es agregarle fuerzas ficticias, que se llaman fuerzas de inercia. Y es medio un bardo, es bastante complicado. Así que tengan cuidado con el tipo de sistema de referencias que eligen. Traten de elegir sistemas de referencia que están fijos respecto de la Tierra, o que se están moviendo a velocidad constante respecto de un sistema de referencia fijo a la Tierra. No elijan nunca sistemas acelerados. Por ejemplo, no elijan nunca un sistema rotante. Un sistema que está rotando en el tiempo es un sistema acelerado, porque en esos sistemas de referencia no valen las ecuaciones de Newton. Entonces, por más que ustedes pongan bien todas las fuerzas y demás, después cuando se escriban las ecuaciones de Newton van a escribir ecuaciones que no van a determinar la dinámica del problema. Les pongo un ejemplo que es el más sencillo. Esperen que voy a bajar más fácil. El ejemplo más sencillo es el siguiente. Supónganse que usted tiene una masa que está fija, quieta en el piso, y ustedes están acelerados viendo la masa.
lo que va a pasar es que la masa por la aceleración respecto de ustedes es distinto de cero, porque el sistema de referencia que están viendo la masa está acelerada, ¿no? O sea, ustedes están acelerados respecto a la masa está acelerada respecto de ustedes. Entonces, cuando escriban Newton van a decir, masa por aceleración es distinta de cero, porque pueden calcular explícitamente cuánto vale la masa, saben cuánto vale la masa del objeto, saben cuál es la aceleración de ustedes respecto al objeto, y cuando tienen que igualar eso a qué fuerza de interacción están actuando sobre el objeto, lo que ven es que son cero, porque el objeto está quieto, está ahí, está apoyado en el piso sin estar, o está ahí flotando en el espacio, sin que haya fuerza de interacción. Entonces les termina quedando una ecuación que es algo distinto de cero igual a algo que es igual a cero. Entonces eso no puede pasar. La única manera de balancear esa ecuación es si ustedes, por el hecho de que están en un sistema acelerado, inventan fuerzas sobre la masa para darle sentido a las ecuaciones de Newton. Y esas son las fuerzas de inercia. No quiero que se lleven acá, no quiero que se queden con ninguna información de la que yo acabo de dar, más que el hecho de que tengan cuidado a la hora de elegir sistemas de referencia. Fíjense si son sistemas de referencia en los que valen las leyes de Newton o no. Si son sistemas que están acelerados respecto a sistemas fijos a la Tierra o no. Si están rotando, no usen ese tipo de sistema de referencia. Si están acelerados, no usen esos sistemas de referencia. Porque si no, las leyes de Newton no pueden valer nunca en esos sistemas de referencia. En este caso, el ejemplo que uno estaría tentado a hacer en este ejercicio es ese. Me paro en un sistema fijo al bloque y describo lo que le pasa a la masa 1 en ese bloque. Bueno, eso no se puede hacer, porque el bloque está acelerado, entonces el sistema de referencia va a estar acelerado. Nada, es una sutileza, pero tengan cuidado con esas cosas. Díganme algunos si tienen alguna duda hasta acá, por lo menos de este ejercicio o de alguna No, parte. está bien. A mí me había pasado que cuando recién presentabas el ejercicio, la tentación enseguida era esa, ubicarla. Claro, Y bueno, y ahí estaba. Y iba a estar el problema porque, claro, el bloque se estaba moviendo, claro. el bloque de arriba. Es como la tentación siempre, ¿no? Si yo te digo, por Sí, ejemplo, sí, era enseguida. dime dónde está una masa, bueno, yo agarro un sistema de referencia, lo fijo a la masa y digo, está en el origen. Este, pero eso, sí, hay que tener cuidado con esas cosas. Bien. El sistema de referencia inclinado es no inercial en el punto 2, ¿no? Cuando se está moviendo En el punto 2, el bloque. exactamente, cuando el bloque se está moviendo, sí. Ah, ok. En el punto 1 es un sistema perfectamente inercial. Ok, gracias. Porque no está acelerado, porque el bloque no se está moviendo respecto a la Tierra, y cualquier sistema de referencia fijo a la Tierra es inercial. Vale en la ley de Newton. Por eso es que uno se mete en un laboratorio, el laboratorio 1, si fuese presencial, entras al laboratorio, te pones a hacer experimentos y valen la ley de Newton. Ahora, si vos te subís a un tren que está acelerado respecto a la Tierra, o sea, que está cambiando su velocidad, y te pones a hacer los ejercicios de laboratorio en alguno de los vagones del tren, vas a ver que no te va a pegar el experimento que haces con las ecuaciones que usás, las ecuaciones de Newton que usás. Para que valga, para darle un sentido a lo que está pasando, vas a tener que agregarle fuerzas que no son fuerzas de interacción, se llaman las fuerzas de inercia. No sé si ustedes en laboratorio están viendo algo de esto, pero calculo que no, porque me parece que son sutilezas que no entran en esta materia. Pero bueno, si tienen dudas con respecto a qué sistema de referencia elegir y si se pueden elegir algunos o no, o qué es lo que hay que hacer si uno elige un sistema de referencia no inercial, consulten y después podemos dar más información. Bien, y ahora voy a hacer el último ejercicio simplemente como para jugar un poco con movimiento circular, porque vimos poco, y ver bien qué pasa cuando uno tiene coordenadas polares. El ejercicio es el que está dibujado acá en la hoja. Esencialmente lo que se tiene es una semiesfera, o sea, medio círculo, y una masita que puede rodar por ese círculo. O sea que la masita lo que puede hacer es moverse así. Esto no lo vieron en la teórica, ¿no? Un ejemplo así. Claro, no, vimos, sí, estuvimos viendo circular, pero era,
Claro, para la otra, para la unidad, pero la parte de cinemática. ¿Está bien? No, no, está bien. Quería ver si se habían resuelto este ejercicio en particular, porque es un ejercicio bastante típico de Ah, no, de no, no, ese no. física 1. Bueno, entonces la idea es esta masita y puede rodar por esta superficie que tiene esta forma. Y está en un campo gravitatorio. ¿Ven? Entonces fíjense qué pasa. Si la masita está acá arriba, justo en la parte de arriba, se queda quieta, ¿no? Porque acá arriba tiene una fuerza que va hacia abajo y una normal que va hacia arriba, y ya. Se balancean esas dos fuerzas, entonces no está acelerada esa masa, y si entonces tiene velocidad inicial 0, va a seguir con velocidad 0, se va a quedar quieta ahí para siempre. ¿Está bien? Pero lo que plantea el ejercicio es que ahora ustedes agarran la masita esta y la corren un toquecín para la derecha, ponele, un poquitito mínimo, y con velocidad 0 la dejan ahí y la sueltan a ver qué pasa. Entonces, ¿qué pasa en este caso? En este caso, el peso va para abajo, pero la normal está un toque inclinada, ¿no? Entonces, cuando miran el balance de fuerzas, o sea, cuando proyectan las fuerzas en distintas direcciones, hay en esta dirección, perdón, en esta dirección balancean la normal, pero les queda todavía una fuerza en esta dirección que lo que va a hacer es va a empujar un poquito la masa hacia allá, hacia la derecha. No sé si se ve porque estoy haciendo un desastre, pero espero que se pueda ver. O sea, si ustedes corren la masita un poquitito para la derecha, entonces aparece una fuerza muy chiquitita que la empieza a empujar más todavía para la derecha. Es bastante intuitivo, o sea, si ustedes agarran y corren la masita un poquitito, lo que va a pasar es que la masita se va a terminar cayendo. Entonces lo que pregunta el ejercicio es que uno calcule, bueno, estoy midiendo los ángulos respecto a la vertical, o sea que θ igual a 0 cuando la masa está acá arriba, θ igual a 90 grados es cuando está acá abajo, que se calcule el ángulo para el cual se separa la masa de la superficie. ¿Está bien? Esto para mí es recontra cero intuitivo, porque en principio no tendría por qué separarse nunca la superficie, ¿no? Si yo tengo que para cualquier punto la fuerza está yendo hacia abajo, o sea, la aceleración es hacia allá, en principio yo no veo por qué la masa esta haga un trayecto de este tipo. Que venga así y de repente en algún momento se salga deje de tocar la superficie y se salga. Pero bueno, en principio eso puede pasar, entonces lo que pregunta el ejercicio, bueno, ¿cómo veo si eso pasa y en qué ángulo pasa? ¿Está bien? Y lo que dice es eso, que las condiciones iniciales son tales que yo lo aparto esto un poquitito con velocidad 0. Un cachito infinitesimal con velocidad 0. Y me pregunta en qué ángulo particular pasa esto de que se desprende y ya deja de estar en contacto con la superficie. Bueno, primer pregunta. ¿Cuáles son las dos fuerzas que actúan sobre la masa? Y estoy teniendo su peso, que apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y la normal, hacia Bien, el arriba. peso, exactamente, y la normal. La normal es una fuerza de contacto, ¿no? Es una fuerza de vínculo. Es la fuerza que es la fuerza que resulta de la interacción entre la masita y la semiesfera. Acá tengo el peso y acá tengo la normal. Bueno, ¿qué pasa con la normal cuando la masita deja de tocar la superficie? Y ahí va, ya está, desaparece, o sea, porque mientras no hay Aparece. contacto, Exactamente. Entonces, mientras haya contacto, la normal va a ser distinta de 0. Pero cuando deja de haber contacto, la normal se hace 0. Entonces, la condición que representa matemáticamente el hecho de que la masita se separó de la semiesfera es que la normal se anula, ¿ok? Se hace 0. Entonces, bueno, veamos eso. Entonces, lo que hay que hacer es plantear Newton y ver en qué caso, qué es lo que pasa cuando la normal se hace 0. ¿Cómo puedo obtener el ángulo? Fíjense que como me da condiciones iniciales voy a tener que integrar, pero voy a tener que seguirle el rastro a ver qué es lo que pasa cuando la normal se hace 0. Bueno, hagámoslo. Y no sé si a usted, no sé, a los ayudantes les pregunto,
¿A ustedes les resulta, tienen algún argumento? Porque lo que va a pasar, de hecho, es que la masa se separa, la semiesfera, en algún momento. Les pregunto si tienen alguna idea intuitiva de por qué pasa eso. O no sé, a los alumnos en general les pregunto si les parece obvio que se va a separar o no. A mí no me resulta para nada obvio, no lo puedo ver. No, la verdad no. Sí, no, a mí tampoco nunca me resultó intuitivo. Lo que pienso es, la aceleración es constante, siempre es para abajo y piensen que la velocidad aumenta. Si aumenta la velocidad, es va a ser cada vez más difícil hacerlo doblar. Cada vez gana más inercia, entonces en algún momento va a seguir más derecho. La aceleración no va aumentando con la velocidad. Claro, y a la vez como que la Pero normal... sí, no deja de ser antiintuitivo. Sí. Como que a medida que gana velocidad, la normal cada vez es más chiquita porque está más inclinado. Entonces, o sea, para mí es intuitivo, pero es raro matemáticamente. Sí. Bueno, planteémoslo. Porque lo bueno de esto, de la física en general, es que más allá de la intuición de cada uno, está gobernada por leyes, por ecuaciones diferenciales que se pueden plantear de una manera sistemática. Así que nada, resolvamos el ejercicio y veamos qué es lo que sucede. Entonces, bueno, lo que tienen que hacer es plantear el diagrama, igual que siempre hicimos hasta ahora en la clase de hoy, es lo que tienen que hacer en toda la guía de dinámica. Primero, diagrama de cuerpo libre. Entonces tienen la masita M, tienen las dos fuerzas que mencionó la compañera, que son el peso y la normal. Hay que elegir un sistema de referencia, y el sistema de referencia que yo voy a elegir, dadas las condiciones, la geometría del problema, es un sistema en coordenadas polares. Eso es porque básicamente en coordenadas polares la distancia de la masa al origen va a ser siempre la misma, salvo cuando se separe, pero va a ser R, que es el radio de la semiesfera esta, y lo que yo quiero es caracterizar el movimiento a través del ángulo. Así que R y θ son las dos coordenadas polares, conviene elegir un sistema de coordenadas, conviene elegir un sistema de referencia que involucre coordenadas polares. Entonces, en ese sistema de referencia, mis versores ahora son R versor y θ versor. ¿Está bien? R es, cuando la masa está en un determinado ángulo, θ, es un vector que apunta en la dirección radial. Y θ versor es un versor ortogonal a R versor que crece, o que apunta, el sentido que apunta es en el sentido en que crece el ángulo. Entonces R va para allá, θ va para allá. Plantear las fuerzas en este sistema es trivial para la normal, porque la normal está en la dirección de reversor siempre, es perpendicular a la superficie de contacto. Entonces va a tener una dirección radial. Entonces digo que la normal es n en R versor. Mientras que el peso, en este caso el peso, fíjense que el peso ahora tiene componente en R y en θ, ¿no? Son las dos proyecciones de la fuerza peso. Entonces, en módulo, el peso vale m por g, ¿está bien? Donde g es la aceleración, es la constante de aceleración gravitatoria. Y después lo que tengo es, cuando me calculo el seno del ángulo, me da esta componente de acá, o sea que es la componente en θ versor. Entonces me queda seno de θ en θ versor. Y cuando calculo el coseno del ángulo, me da esta componente de acá, pero eso está en menos R versor, entonces tengo menos coseno de θ en R versor. ¿Está bien? Estas son las fuerzas. Y ahora, cuando yo me quiero plantear la aceleración en este sistema de coordenadas, si se acuerdan, la forma que tiene la aceleración es un poco complicada. Y, tiene esta forma que involucra un montón de términos. Y el motivo por el cual involucra todos estos términos es porque los versores R y θ no son constantes en el tiempo, sino que se están moviendo todo el tiempo con la masa, ¿no? Porque a medida que se va moviendo la masa, R se va torciendo, θ se va torciendo, y entonces no son constantes respecto de un sistema, por ejemplo, de coordenadas cartesianas. Cuando referido a un sistema de coordenadas cartesianas, la orientación de estos versores va cambiando. Entonces, cuando quieren, por ejemplo, plantear que la posición de una partícula es R en R versor,
¿Está bien? En polares siempre la posición de una partícula es la distancia al origen en la dirección del reversor. ¿Está bien? Cuando ustedes quieren calcular la velocidad, derivando el vector posición respecto al tiempo, no solo tienen que derivar, o sea, si hacen perdón, déjenme escribir esto bien. Dijimos que en polares vale que el vector posición siempre es R en el reversor, ¿no? Y como vieron en la teórica, cuando quieren calcular la velocidad, lo que tienen que hacer es derivar el vector posición respecto al tiempo. Pero acá, lo que pasa, a diferencia de cartesianas, es que se deriva no solo el módulo del vector, sino que además se deriva el versor, porque el versor depende del tiempo. ¿Está bien? Entonces, empieza a haber en la velocidad componentes extras respecto a las que uno estaría esperando, que simplemente que involucre las derivadas de las componentes. Por eso es que terminan habiendo todos estos términos que están acá. Ahora, en el caso que planteamos, en el que tenemos una fuerza normal, estamos en el caso en que la masa está pegada a la superficie de la semiesfera. Entonces, si bien esto es una cosa bastante complicada, estamos en el caso en el que R es igual al radio de la semiesfera. ¿Está bien? En ese caso es que existe una fuerza normal. Así que voy a estar planteando el problema en el que tengo la masita pegada a la superficie, y lo que va a pasar es que cuando la normal se anule, es porque la masita se despegó. Y ahí ya empieza una nueva etapa para la masita, que ya no tiene más una fuerza de contacto con la semiesfera. Ahí lo que pasa es que la masita cae libremente. Entonces el planteo de esa segunda parte del problema es distinto. Pero yo lo que quiero llegar es al punto en el que la normal se anula. Entonces en ese caso, siempre yo puedo suponer que la posición radial de la partícula es el radio de la semiesfera. O sea que el R chiquito es igual al R grande. Entonces fíjense que para plantear Newton lo que necesito es básicamente masa por la aceleración, que es esto que está acá, igual a la suma de las fuerzas, que son estas que están acá. ¿Ok? Y fíjense que yo las fuerzas las tengo en R versor y θ versor, y la aceleración en polares también lo tengo en R versor y en θ versor. Entonces esto simplemente tengo que empezar a igualar componente a componente en esta base. Que de vuelta es una base móvil, pero puedo ir igualando componente a componente. Entonces, en R versor lo que tengo es que la masa por la aceleración, o sea, la masa por la componente de la aceleración en R versor, es igual a la suma de las componentes R de las fuerzas. Entonces tengo una que es la normal, y tengo la proyección del peso en la dirección radial, que es menos m por g coseno de θ. Entonces, esto es Newton en la componente de R, en la dirección del R versor. Y después tengo Newton en la dirección de θ versor, en esta dirección de acá, y la única fuerza que tengo en esa dirección es el peso, es la proyección del peso. Entonces planteo masa por aceleración igual a la componente θ de la fuerza, que es m por g por el seno de θ. Y de vuelta tengo un vínculo. El vínculo, siempre tengo un vínculo, siempre que tengo una fuerza de vínculo tengo un vínculo. Lo normal es una fuerza de vínculo. Lo que hace es me vincula la masa a la semiesfera. El movimiento, o sea que justamente me está diciendo que el radio en toda esta parte del movimiento es constante. Entonces el vínculo que me está estableciendo el hecho de que tengo la normal es que R chiquita es igual al R grande, que es el radio de la semiesfera. Y esto es constante. Entonces fíjense que cuando R es constante hay un montón de términos que se van. Este desaparece porque no tengo aceleración radial. Este desaparece porque no tengo aceleración radial. Entonces de acá me queda esto que está acá, y de acá me queda esto que está acá. Y además, este bicho es constante. R y R son constantes. Entonces ahora me quedan ecuaciones solamente para el ángulo. ¿Está bien? Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Una es la normal y la otra es el ángulo. Y además me plantea condiciones iniciales que me las da. O sea, yo puedo integrar estas ecuaciones ahora. Las condiciones iniciales son que tiene velocidad nula, o sea, tiene velocidad angular nula, cuando el ángulo es muy parecido.
a tiempo cero cuando el ángulo a tiempo cero es muy parecido a cero. O sea, está un poquito corrido respecto del cero. Bien. Entonces dijimos que la masa se separa de la superficie cuando la normal es igual a cero. ¿Está bien? Ahora fíjense, si yo pongo acá normal igual a cero, no puedo despejar tita, porque lo que tengo en esta ecuación es tita y tita punto. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero una expresión en la que yo pueda despejar tita cuando pongo la normal a cero, lo que tengo que hacer es calcular cómo depende tita punto de tita. Si yo encuentro una expresión de tita punto como función de tita, entonces acá adentro me va a quedar una función de tita, y cuando ponga n igual a 0 me va a quedar una ecuación para tita, y que la puedo despejar. Y este va a ser el ángulo en el cual se separa de la superficie. Entonces, bueno, ¿cómo obtengo tita punto como función de tita? Bueno, lo que tengo que hacer es usar esta ecuación de acá, la segunda ecuación, que solo depende de tita y no depende de la normal. Pero en esta ecuación lo que tengo es tita 2 puntos. Entonces, para poder llegar a una expresión de tita punto como función de tita, lo que tengo que hacer es integrar. ¿Está bien? Tengo que calcular la velocidad angular como función del ángulo, en lugar de la aceleración angular en función del ángulo, como tengo en esta ecuación. ¿Se entiende? Entonces, la manera de funcionar es la siguiente. Yo quiero buscar un tita que satisfaga esta ecuación cuando n sea distinta de 0. Pero yo no sé cuánto vale tita punto como función de tita. Que es lo que yo tendría que poner acá para que me quede una ecuación para tita. Lo que sí puedo hacer es integrar esta ecuación y de acá obtener esta función. Tita punto como función de tita, meterlo acá adentro, matar n y de ahí calcular cuánto vale el ángulo. ¿Okay? Esa sería la manera de proceder. Bien. Entonces, lo que dijimos es que la masa se separa de la superficie cuando la normal se anula, o sea, cuando esto no está, y cuando esto no está me queda esta ecuación sin la n, ¿no? Que es esto que está acá, básicamente. Y entonces lo que digo es que para conocer el ángulo que satisface esta ecuación, lo que necesito saber es cuánto vale este bicho, tita punto cuadrado, como función de tita. Entonces, para eso lo que hago es integrar esta segunda ecuación. O sea, estoy vinculando ecuaciones, pero estoy vinculando una ecuación con la integral de la otra. Y acuérdense que para integrar tengo que usar las condiciones iniciales, ¿no? Entonces, lo integro como aprendimos a integrar en la guía de cinemática, solo que acá es mínimamente distinto porque es el ángulo en lugar de hacer una posición, pero es básicamente la misma idea. Esencialmente lo que tengo es que la aceleración es la